Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa Karina Buendía Galicia. Estamos en la unidad de aprendizaje de sistemas operativos, asesorada por el ingeniero Roberto Vera Popoca, estudiando la licenciatura en Informática Administrativa en la Universidad Autónoma del Estado de México y la Facultad de Contaduría y Administración. Hoy vamos a tratar la actividad integradora. Con esto terminaríamos lo que es la unidad de aprendizaje de sistemas operativos. Vamos a comenzar con el primer tema, que es BIOS. Es el sistema básico de entrada y salida. Es un programa incorporado en un chip de placa base que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador. La BIOS se implementa en memoria y debe mantenerse cuando se apague el ordenador. La BIOS es la responsable de los mensajes que surgen al encender el ordenador, llamados POST. Casi todas las BIOS vienen en inglés. En algunas más modernas ya se puede cambiar el idioma. Los tipos de BIOS: BIOS clásica y BIOS gráfica. La BIOS clásica se maneja con el teclado, con los cursores, las teclas Enter, Escape y la barra espaciadora. Aquí tenemos un ejemplo de la pantalla principal de BIOS. Los BIOS gráficas se manejan con el ratón en un entorno de ventanas, aunque sin ventajas, pero es más atractivo a la vista. Aquí tenemos comparado lo que es la pantalla principal de BIOS, la clásica, y la pantalla de WinBIOS, que es manejada por medio de ventanas, lo que la hace más atractiva a la vista. Las utilidades: autodetección de discos duros. Permite detectar los discos duros que están conectados al sistema, así como su configuración. Control de password. Si una clave de acceso que solo la conoce una sola persona se olvida, se puede llegar a borrar toda la BIOS. Formateo de disco duro a bajo nivel. Formateo más intenso que el normal, ya que no solo elimina los datos, sino que reorganiza la propia estructura del disco. Y el antivirus. Impide que un virus destroce el disco duro sin darle oportunidad a cargar un disquete de arranque con antivirus para desinfectar el sistema. Vamos con lo que es la tecnología CMOS. CMOS significa, son las siglas de metal, óxido y semiconductor, y se le anexa el complemento porque se refiere a la utilización de dos tipos de transistores en el circuito de salida, y es una tecnología que hace uso de estos mismos transistores. Es la tecnología dominante, ya que es más rápida y consume menos potencia. Un dispositivo CMOS consiste en distintos dispositivos MOS interconectados para formar funciones lógicas. La memoria CMOS es la encargada de mantener la información sobre la configuración de la computadora. La memoria está constantemente alimentada por una batería recargable que se carga mientras la computadora está encendida. Los circuitos son inventados en 1963 en los laboratorios de Fairchild. Su tecnología es utilizada inicialmente en aplicaciones militares y aeroespaciales. Trabaja con aluminio como material para implementar las compuertas de los transistores y con 5 volts, a fin de compatibilizarse con la única tensión de alimentación, el TTL. Vamos con el tema de CPU, que significa Unidad Central de Procesamiento, o también llamada procesador central o microprocesador. Sus funciones básicas es controlar el procesamiento de las instrucciones, realizar las instrucciones lógicas y aritméticas, proporcionar las señales internas o externas de sincronización, otras operaciones de control. CPU se encarga de recibir la información obtenida a través de las unidades de entrada y o unidades de almacenamiento, interpretando dicha información para codificarla al lenguaje que utiliza el procesador. Está formada por la unidad de control,
la unidad lógica aritmética o bien llamada ALU y los registros internos. Aquí tenemos la imagen de la estructura estándar de un microprocesador. La unidad de control. Trae y retiene la instrucción en el registro de instrucciones. Decodifica o interpreta la instrucción. Genera la secuencia correcta de señales internas y externas para la ejecución de la instrucción. La unidad lógica aritmética o también llamada ALU es la parte de la CPU que realiza las operaciones lógicas y aritméticas. Estas operaciones son suma y resta aritméticas, funciones lógicas AND, OR, SOR y complemento, y desplazamientos y rotaciones. Los registros es la memoria interna del procesador que proporciona los datos a la unidad aritmético-lógica y en la que está almacenado el resultado de sus operaciones. La arquitectura del CPU. Son las estructuras tanto físicas como lógicas que influyen de manera directa en las funciones y diseño del hardware de una máquina, teniendo estas características. También influencia en el software. El objetivo primordial de la arquitectura es el aumento del rendimiento de las computadoras. Desde el punto de vista del programador, se define la arquitectura del CPU como la estructura y desempeño de la computadora que utiliza instrucciones del lenguaje máquina. Y desde el punto de vista del diseñador, es un conjunto de instrucciones de la computadora que proporciona las especificaciones para el diseño de la CPU. La arquitectura de von Neumann. En 1947, el matemático John von Neumann ideó una solución que evitaría el recablear la ENIAC. Esta ENIAC es la primer computadora que surgió, la cual consistía en introducir las operaciones por medio de tarjetas perforadas, por lo que un programa previamente almacenado y en las tarjetas se podía mantener latente en memoria para su uso. Este modelo permite que las instrucciones se encuentren residentes en una memoria lista para ser leídas y ejecutadas. Modos operacionales del CPU. Existe el modo real, el modo protegido y el modo virtual. Modo real. Está caracterizado por 20 bits de espacio de direcciones segmentado. Tiene acceso del software a las rutinas del BIOS. No tiene conceptos de protección de memoria o multitarea a nivel del hardware. Todos los CPUs x86 empiezan en modo real al encenderse el computador. El modo protegido es un modo operacional de los CPUs compatibles. Tiene un número de nuevas características diseñadas para mejorar las multitareas y la estabilidad del sistema. La mayoría de los sistemas operativos x86 modernos corren en modo protegido, incluyendo Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD y Microsoft Windows 3.0. El modo virtual permite la ejecución de aplicaciones de modo real que violan las reglas bajo control de un sistema operativo de modo protegido. El VM86 usaba la forma de segmentación del modo real, pero usaba la dirección resultante de 20 bits. Era usada para ejecutar programas DOS en Microsoft Windows 386, Windows 95, 98, ME y OS. Bus. Es una comunicación compartida. Es un conjunto de cables para comunicar múltiples subsistemas y es una herramienta fundamental para construir grandes y complejos sistemas. Ventajas. Flexibilidad del sistema, es decir, facilidad para añadir nuevos componentes. Mover periféricos entre ordenadores que comparten el mismo bus. Economía. Las mismas conexiones compartidas por múltiples componentes. Manejar la complejidad partiendo del diseño, es decir, divide y vencerás. Entre las desventajas que encontramos en el bus es que se crea un cuello de botella, ya que todo pasa a través del bus.
El ancho de banda del bus limita la velocidad en las transacciones entre los componentes del sistema. La velocidad máxima limitada, es decir, la longitud del bus, número de dispositivos conectables y la flexibilidad para soportar diferentes tipos de dispositivos. Se vuelve más flexible y más lento. Vamos a definir un bus en diferentes niveles. Vamos a comenzar con el nivel mecánico. Lo define como la conexión física, cables, conectores y tamaño de las placas. En el nivel eléctrico, lo define como un circuito eléctrico equivalente de los dispositivos que se conectan al bus, tensiones, corrientes. El nivel lógico es la equivalencia entre los valores eléctricos y los valores lógicos. Nivel de temporización básica. Establece los cronogramas para la realización de un ciclo de bus. Nivel de transferencia elemental. Transferencia de un dato elemental por el bus. Nivel de transferencia de bloque. Bloque de información. Bien, esto sería todo. Muchas gracias. Con esto terminamos la unidad de aprendizaje de sistemas operativos. Nos vemos en la próxima.